Hola, soy el Dr. Pablo Sanruiz, especialista en cirugía protésica de cadera y de rodilla. En el vídeo de hoy vamos a hablar de prótesis de rodilla dolorosa. ¿Qué es? ¿Qué causas? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Y cuáles son las opciones que tenemos para intentar resolver este problema tan complejo? Una prótesis de rodilla dolorosa, como el nombre dice, es una prótesis que tras un periodo prudencial después de la cirugía sigue doliendo. Cualquier prótesis de rodilla puede dejar alguna molestia en determinados momentos, en determinadas actividades, pero una prótesis de rodilla bien colocada que no tenga ningún tipo de problemas no debe doler. Cuando esto duele, hay algo que no está funcionando y hay que estudiar el porqué. Existen múltiples causas que justifican que una prótesis de rodilla pueda doler después de ponerla. De las más frecuentes, la infección, la inestabilidad y el aflojamiento protésico ocupan cerca del 80% de las causas de prótesis de rodilla dolorosa. No obstante, existen otras múltiples causas que hay que descartar antes de plantear un tratamiento de una prótesis dolorosa de rodilla. Si no sabemos por qué duele, nunca sabremos cómo tratar esta prótesis. Para diagnosticar una prótesis dolorosa de rodilla, simplemente es necesario en primer lugar hacer una adecuada exploración física y una adecuada exploración radiográfica. Con esto seremos capaces de diagnosticar si tenemos una inestabilidad o si tenemos un aflojamiento protésico. Por otro lado, es necesario y mandatorio realizar un análisis sanguíneo y un análisis de líquido articular, puesto que hay que descartar la existencia de una infección protésica, que es la principal causa de dolor después de una prótesis de rodilla. Una vez descartados estas tres grandes causas, hay diferentes pruebas, como pueden ser escáneres, como pueden ser resonancias, para descartar el resto de causas. No obstante, estas son mucho menos frecuentes. El tratamiento inicial de una prótesis dolorosa de rodilla es dar medicación analgésica para mejorar el confort del paciente hasta que conseguimos tener el diagnóstico. Algunas de las causas, como pueden ser pequeñas inestabilidades, como pueden ser tendinitis, sobreuso, pueden mejorarse e incluso curarse con este tratamiento. No obstante, otra de las causas, como puede ser una infección o como puede ser un aflojamiento, solo se podrán resolver por medios quirúrgicos. ¿Cuándo es necesario operarse de una prótesis de rodilla dolorosa? Cuando tenemos un diagnóstico confirmado y somos capaces, desde un punto de vista quirúrgico, resolver esta causa de prótesis de rodilla dolorosa. Cuando tenemos una infección, cuando tenemos un aflojamiento o cuando tenemos una inestabilidad, no hay ninguna duda que estas causas se pueden mejorar quirúrgicamente. Por tanto, cuanto antes mejor, puesto que el paso del tiempo nunca va a mejorar los síntomas, sino que va a empeorar los síntomas y el sufrimiento de nuestros pacientes. Los resultados del tratamiento quirúrgico en una prótesis de rodilla dolorosa van a depender de la causa que motive el dolor de la prótesis. Es decir, si tenemos una inestabilidad, los resultados son superiores al 95%. Si tenemos un aflojamiento, similares, y si tenemos una infección, por encima del 90-95% de las veces seremos capaces de resolverlo. Desafortunadamente existen otras causas poco frecuentes, pero que tienen resultados mucho peores. No obstante, en términos generales, el operarse de una prótesis de rodilla dolorosa, si conocemos la causa, nos va a ofrecer grandes resultados, siempre y cuando se realice la técnica quirúrgica adecuada por el equipo quirúrgico adecuado. Como habéis podido ver, las prótesis de rodillas dolorosas es un verdadero problema y para tratarlo es casi tan importante como la propia cirugía el diagnóstico preoperatorio. Con un correcto diagnóstico preoperatorio y en las adecuadas manos conseguimos tasas de curación superiores al 90%. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya resultado útil y haya respondido a tus cuestiones acerca de qué es una prótesis de rodilla dolorosa. Si tienes alguna pregunta más o experiencia, por favor, compártela conmigo. Suscríbete al canal para recibir más información en relación a prótesis de rodillas dolorosas. Gracias.